El agua helada de la tubería rota empapaba los pies de Valeria, mientras el dueño del restaurante le gritaba que no servía para nada. Eran las 3 de la mañana, y ella estaba sola, frente a una montaña de platos sucios, mientras el resto del equipo ya dormía en sus casas. En ese momento, con las manos agrietadas por el detergente barato y el hambre mordiéndole el estómago, Valeria tomó el cuchillo cebollero y cortó el delantal manchado de grasa con un movimiento rápido y definitivo. No era un arranque de ira, sino el sonido seco de alguien que acaba de decidir que prefiere morir de hambre en la calle, antes de seguir alimentando los sueños de otros mientras el suyo se pudre en un rincón. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que cambiará tu forma de ver el mundo para siempre. Caminar por las calles de un barrio viejo, en el sur de la ciudad, a esas horas, tiene un peso diferente. Valeria sintió que sus botas pesaban toneladas. Tenía exactamente 54 pesos en el bolsillo y una renta que pagar en 3 días. Su apartamento era un cuarto pequeño con una ventana que daba a un callejón, donde los gatos peleaban por restos de comida. Se sentó en la cama y miró sus manos. Estaban rojas, hinchadas y olían a una mezcla de cloro y cebolla rancia que no se iba por más que se restregara. Recordó a su abuela diciendo que el trabajo dignifica, pero en ese momento, Valeria solo sintió que el trabajo la estaba borrando. A la mañana siguiente el silencio fue lo más difícil de manejar. Sin el despertador marcando la urgencia de ir a picar 10 kilos de zanahorias, el vacío se volvió gigante. Intentó buscar empleo en otros 3 locales de la zona. En el primero, le dijeron que era muy joven. En el segundo, le ofrecieron la mitad del sueldo mínimo porque no tenía papeles de estudio de cocina. En el tercero, un hombre con los dedos amarillos de tanto fumar ni siquiera la miró a los ojos y le dijo que volviera cuando tuviera experiencia como jefa de línea. Valeria salió de allí con el sol pegándole en la nuca y una sensación de injusticia que le cerraba la garganta. Compró una sartén y un poco de queso. Fue su única comida del día. Se sentó en un banco de la plaza y observará a la gente pasar. Veía a los ejecutivos con sus trajes limpios, ya los dueños de los locales, quejarse del clima. Empezó a fijarse en algo que nunca antes había notado. En el restaurante donde trabajaba, pasaban 14 horas al día limpiando cosas que nadie miraba y cocinando platos que representaban el mínimo de las ventas. El dueño se obsesionaba con que las servilletas estuvieran dobladas en forma de cisne, pero la comida salía fría y la gente no regresaba. Ella misma había gastado el 80% de su energía en tareas que no le daban ni el 20% de sus ingresos. Era una trampa de esfuerzo vacío. Esa noche la dueña de la pensión, una mujer llamada Doña Marta que tenía el rostro surcado por años de cobrar deudas, tocó a su puerta. «Valeria, no tengo el dinero hoy», fue lo primero que dijo la joven. Doña Marta no se enojó, simplemente se sentó en la única silla del cuarto y la miró con lástima. «El problema no es que no tengas dinero. El problema es que estás usando tu tiempo para comprar problemas ajenos», dijo la anciana, mientras se ajustaba el chal. Valeria no entendió al principio. Doña Marta le explicó que en la vida hay un montón de ruido y muy pocas cosas que de verdad mueven la aguja. Si quieres ser dueña de algo, deja de comportarte como alguien que solo sabe obedecer órdenes que no sirven para nada. Valeria pasó los siguientes 2 días sin salir. El hambre es una maestra silenciosa que te agudiza el oído. Se dio cuenta de que si quería salir del agujero, no podía simplemente trabajar más duro. Ya trabajaba duro. Trabajaba hasta que le sangraban los nudillos. Tenía que trabajar de forma distinta. Decidió que iba a usar sus últimos ahorros, que eran prácticamente nada, en una sola cosa. No compré comida para una semana. Compró harina, un poco de manteca, sal y 1 kilo de cebollas. Se pasó la noche entera en la cocina comunitaria de la pensión. El calor de los fogones le recordaba por qué amaba la cocina, pero esta vez era diferente. No había un jefe gritando. Solo estaba ella y la masa. Empanadas de hizo. Pero no hizo de 10 tipos diferentes. Se concentró en una sola receta que su tía le había enseñado en el pueblo. Una receta que solo usaba 4 ingredientes básicos, pero que, combinados de la forma correcta, creaban un sabor que quedaba pegado al paladar.
Al día siguiente, salió a la calle con una canasta. No era a la avenida principal donde todos vendían de todo. Fue a la puerta de una fábrica de textiles, donde los obreros salían cansados y con mucha hambre a las 2 de la tarde. En lugar de intentar convencer a 100 personas, se enfocó en los 5 líderes de los grupos que salían primero. Les dio una muestra gratis, solo a ellos. «¿Qué es esto, muchacha?», preguntó uno de los hombres mientras se limpiaba la grasa de las manos en el pantalón. «Es el secreto de mi familia», respondió ella con una seguridad que no sentía. El hombre mordió la empanada. Sus ojos se abrieron. En menos de 10 minutos, Valeria había vendido las 50 empanadas que llevaba. No tuvo que gritar, no tuvo que rogar. Había identificado que el 20% de las personas en esa calle controlaban el 80% del deseo de compra de los demás. Regresó a la pensión con más dinero del que ganaba en 2 días de fregar platos. Pero no cometió el error de celebrarlo. Guardó el dinero en una caja de zapatos debajo de la cama. Esa noche cenó lo mismo que el día anterior: un poco de pan y agua. Sabía que la trampa del pobre es gastar en cuanto se tiene un poco de aire. Ella necesitaba oxígeno, sin lujos. A la semana siguiente, el negocio creció. Pero el cansancio también. Su cuerpo empezó a pasarle factura. Le dolía la espalda de estar encorvada sobre la mesa de madera y sus ojos estaban rojos por la falta de sueño. Una tarde, mientras cargaba la canasta pesada hacia la fábrica, tropezó con una piedra. Las empanadas volaron por el suelo. El polvo de la calle las cubrió instantáneamente. Se quedó allí, de rodillas, mirando su trabajo de toda la noche, desperdiciado en el suelo sucio. Un par de personas pasaron y se rieron. Otros simplemente la esquivaron como si fuera un bulto molesto en el camino. Valeria no lloró. Se quedó en silencio, sintiendo el frío del pavimento. En ese momento de derrota total, entendió que estaba repitiendo al mismo patrón. Estaba haciendo todo el trabajo ella sola: amasar, picar, cocinar, transportar y vender. Estaba agotada porque estaba intentando controlar cada pequeño detalle en lugar de enfocarse en lo que realmente generaba el valor. Se levantó, recogió las empanadas sucias y regresó a la pensión. Doña Marta la vio entrar con la canasta vacía pero sin dinero. ¿Ya te rindiste?, preguntó la mujer desde el pasillo. No, respondió Valeria. Solo estoy entendiendo cómo funciona el juego. Esa noche no cocinó. Se sentó con un papel y un lápiz. Empezó a anotar cuánto tiempo le tomaba cada tarea. Se dio cuenta de que picar las cebollas le tomaba 3 horas de su noche. Era la parte más lenta y la que menos aportaba al sabor final si se hacía de forma manual. Al día siguiente, en lugar de comprar más harina, fue al mercado y buscó a un muchacho que vendía vegetales ya picados. Le costaba un poco más, pero le devolvía 3 horas de vida. Con esas 3 horas extra, Valeria no descansó. Las usábamos para ir a hablar con el dueño de una pequeña cafetería que estaba a punto de cerrar. El local estaba sucio y descuidado, pero tenía un horno industrial que funcionaba. «Señor, usted tiene el espacio y yo tengo el producto que la gente busca», le dijo ella. El hombre, un tipo amargado llamado Don Julián, se rió en su cara. «¿Tú? ¿Una niña que vende en la calle me va a decir cómo manejar mi negocio?». Valeria no se inmutó. Le puso una empanada caliente sobre el mostrador. «Pruébela. Si no es la mejor que ha comido, me voy y no vuelvo más. Pero si le gusta, mañana me deja usar su horno 3 horas a cambio del 20% de lo que yo venda aquí adentro». Don Julián mordió la masa crujiente. El silencio en la cafetería se volvió denso. Se podía escuchar el tic-tac de un reloj viejo en la pared. El hombre masticó despacio, cerró los ojos y finalmente ascendió. «Tienes hasta las 7 de la mañana, ni 1 minuto más», sentenció. Ese fue el primer paso hacia la transformación. Valeria dejó de ser la chica de la canasta para convertirse en una operadora. Al usar el horno industrial, podía producir el triple en la mitad del tiempo. Empezó a ahorrar de forma agresiva. No compraba ropa, no salía, no gastaba en nada que no fuera estrictamente necesario para sobrevivir o para hacer crecer la producción.
Se dio cuenta de que el 80% de sus gastos anteriores eran por puro impulso o por intentar aliviar su tristeza con pequeñas compras. Al eliminar eso, su caja de zapatos empezó a llenarse de verdad. Pero el éxito inicial trae sus propios demonios. Otros vendedores de la zona empezaron a ver con malos ojos que ella tenía un trato especial con don Julián. Una tarde, mientras Valeria salía de la cafetería, dos hombres la interceptaron en el callejón. Le dijeron que esa zona tenía dueños y que si quería seguir vendiendo, tenía que pagar una cuota. Valeria sintió el miedo bajando por su espalda como una gota de sudor frío. Si les daba el dinero, su margen de ahorro desaparecería. Si no se los daba, corría el riesgo de que le rompieran las manos, su única herramienta de trabajo. Miró a los hombres. Eran tipos que habían pasado toda su vida haciendo lo mismo, usando la fuerza porque no sabían usar la cabeza. Valeria respiró hondo. «No tengo dinero para darles hoy», les dijo con la voz firme a pesar del temblor de sus manos. «Pero puedo enseñarles cómo ganar más de lo que me van a quitar a mí». Los hombres se miraron confundidos. Valeria les explicó que ella necesitaba gente que distribuyera su producto en otras fábricas más lejanas, a las que ella no podía llegar caminando. En lugar de robarle una vez, podría ganar dinero todos los días. No todos aceptaron, pero uno de ellos, un chico joven que parecía más perdido que malvado, aceptó el trato. Valeria estaba aplicando la ley de Pareto nuevamente sin saberlo. Estaba delegando el esfuerzo físico de la distribución para concentrarse en la calidad y la estrategia. Sin embargo, justo cuando las cosas parecían estabilizarse, recibió una noticia que casi la destruye. El edificio donde estaba la cafetería de don Julián había sido vendido a una constructora y todos tenían que desalojar en 30 días. Valeria se sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Todo lo que había construido, la alianza con el horno, el punto de venta, la seguridad de tener un techo para cocinar, estaba a punto de desaparecer. Don Julián estaba hundido, sentado tras el mostrador, llorando en silencio. Valeria lo miró y, por primera vez, no sintió miedo ante la tragedia. Sintió una claridad absoluta. «No nos vamos a ir, don Julián», dijo ella mientras ponía su mano sobre el hombro del hombre. «Vamos a comprar este lugar». El viejo se rió entre dientes con amargura. «¿Con qué? Necesitamos millas de dólares y solo tenemos deudas». Valeria sacó la caja de zapatos que llevaba en su mochila. No estaba llena de millas, pero tenía lo suficiente para dar un primer pago y negociar un crédito si sabían a quién hablarle. El problema era que el dueño de la constructora era el mismo hombre que la había humillado meses atrás en el restaurante donde ella fregaba platos. El conflicto estaba solucionado. Valeria tenía 30 días para demostrar que una ayudante de cocina con una caja de zapatos y una idea clara valía más que un empresario con una chequera pero sin alma. Sabía que se avecinaba la batalla más dura de su vida, una donde sus errores pasados volverían para intentar cobrarle factura y donde su disciplina sería puesta a prueba hasta el límite del quieto. El hambre de antes no era nada comparado con el hambre de victoria que sentía ahora. Valeria se paró frente a la puerta de cristal del restaurante de lujo donde solía trabajar. Llevaba la misma ropa limpia pero gastada de siempre. Al entrar, el olor a trufa y vino caro le revolvió el estómago, no por asco, sino por el recuerdo de las humillaciones. El antiguo dueño, el señor Gutiérrez, estaba sentado en una mesa del fondo revisando unos planos con un arquitecto. Ella caminó con pasos lentos pero seguros, sintiendo cómo los meseros que antes eran sus compañeros la miraban con una mezcla de lástima y burla. Gutiérrez levantó la vista y tardó varios segundos en reconocerla. Cuando lo hizo, soltó una carcajada seca que atrajo las miradas de los pocos clientes que almorzaban a esa hora. «Vaya, la lavaplatos que se creía chef ha vuelto», dijo el hombre sin levantarse de la silla. «¿Vienes a pedirme tu viejo puesto? Tengo una montaña de ollas esperándote». Valeria no se inmutó. Coloque una carpeta de cartón sobre la mesa, justo encima de los planos de la constructora. «He venido a hablar del edificio de la calle 13, el local de don Julián», dijo ella con un tono de voz que no dejaba espacio para bromas.
Gutiérrez frunció el ceño y dejó de reír. Ese lugar es una ruina y ya es mío, muchacha. En 20 días las máquinas entrarán para tirarlo abajo y construir un estacionamiento privado para mis clientes. No es suyo todavía, respondió ella. Don Julián tiene una cláusula de preferencia en su contrato de arrendamiento que usted decidió ignorar. Si él iguala la oferta de compra, la ley le da la prioridad. Gutiérrez soltó un bufido de desprecio y le preguntó de dónde iba a sacar un viejo quebrado el dinero para comprar una propiedad de ese valor. Valeria lo miró fijo a los ojos. No lo va a sacar él. Lo voy a poner yo. Gutiérrez se echó hacia atrás en su silla de cuero, mirando las manos de Valeria, todavía marcadas por el trabajo duro. Tienes 10 días para presentar el dinero en la notaría o te juro que yo mismo manejaré la excavadora, sentenció al hombre mientras regresaba a sus planos. Valeria salió del restaurante sintiendo que el aire le faltaba. Había lanzado un farol gigante. Tenía ahorrado una cantidad decente para una vendedora ambulante, pero estaba por años luz de lo que costaba un local comercial en esa zona. Regresó a la pensión y vació la caja de zapatos sobre la cama. Los billetes arrugados y las monedas parecían una burla frente a la cifra que necesitaba. Se sentó en el suelo y empezó a aplicar el cálculo que había aprendido a golpes. El 80% de su dinero venía de la venta directa en la fábrica, pero eso no era escalable en 10 días. Necesitaba un movimiento que generara un impacto masivo con el menor esfuerzo posible. Fue a buscar a los 3 repartidores que ahora trabajaban para ella. Les pidieron que no fueran a las fábricas al día siguiente. Los citó en la cocina de don Julián a las 4 de la mañana. Mañana no vamos a vender empanadas individuales, les dijo, mientras preparaba una masa mucho más fina y especial. Vamos a vender suscripciones de almuerzo para las oficinas del centro. Los muchachos no entenderían. Valeria sabía que los empleados de los bancos y las notarias perdían mucho tiempo buscando qué comer y terminaban pagando fortunas por comida mediocre. Si ella lograba cerrar 10 contratos con empresas para llevarles el almuerzo diario durante un mes, cobrando por adelantado, tendría el capital inicial que le faltaba. Esa noche trabajó hasta que las venas de sus sienes empezaron a latir con fuerza. No preparó comida. Preparó una presentación de sabores. Hizo cajas pequeñas, elegantes, hechas de cartón reciclado, con una sola empanada premium y una nota escrita a mano que decía: el tiempo es su recurso más valioso, nosotros le ahorramos el hambre. Al amanecer, ella y sus repartidores se vieron lo mejor que pudieron y se repartieron los edificios más altos del distrito financiero. El primer día fue un desastre. En la mayoría de los lugares no los dejaron pasar de la recepción. En otros, la gente los miraba como si fueran mendigos. A las 3 de la tarde, Valeria estaba sentada en un burdillo, sudada y con las cajas de muestra todavía llenas. El miedo empezó a filtrarse por las grietas de su voluntad. Pensó en rendirse, en tomar sus ahorros y largarse a otro lugar para empezar de cero. Pero entonces recordó el sonido del delantal rompiéndose y la cara de Gutiérrez. Se levantó y se dirigió al último edificio de la lista. Era una firma de abogados famosa por su agresividad. Entró y en lugar de pedir hablar con el gerente, buscó a la persona que realmente manejaba el flujo del lugar. La secretaria principal, una mujer mayor que parecía no haber sonreído en una década. Valeria no intentó venderle nada. Se acercó y le puso una caja sobre el escritorio. Sé que usted no ha tenido tiempo ni de tomar un café hoy, le dijo Valeria con suavidad. Esto es para usted, sin compromisos. La mujer la miró con sospecha, pero el aroma de la cebolla caramelizada y la masa recién horneada era más fuerte. Mordió la empanada y por un segundo su rostro se relajó. 10 minutos después, Valeria estaba en la oficina del socio principal firmando un contrato para proveer 50 almuerzos diarios, pagados por adelantado. Ese fue el punto de inflexión. Usó el nombre de la firma de abogados como referencia para cerrar otros 4 contratos en 2 días. El dinero empezó a entrar, pero no era suficiente. El cansancio era tal que Valeria empezó a cometer errores. Una noche se quedó dormida junto al horno y casi quema toda la producción. Otra mañana,
Confundió los pedidos y envió cajas vacías a un cliente importante. Su cuerpo le estaba diciendo que el 80% de su tiempo seguía atrapado en la operación manual. Doña Marta entró en la cocina de la cafetería y la vio llorando sobre un saco de harina. «Estás tratando de ser el motor y las ruedas al mismo tiempo», le dijo la anciana mientras le alcanzaba un vaso de agua. Valeria gritó que no tenía otra opción, que si ella no lo hacía, nadie lo haría bien. «Ese es el ego del que nunca ha tenido nada», replicó doña Marta. «Si no confías en otros para hacer lo que tú ya sabes hacer, nunca serás dueña de nada. Solo serás una empleada de ti misma con un sueldo peor». Valeria tomó una decisión arriesgada. Contrató a 2 de las mujeres que vivían en la pensión y que también estaban pasando hambre. Les enseñaron su receta secreta, paso a paso, sin guardarse nada. Sus repartidores intentaron protestar, diciendo que ahora el dinero se repartiría entre más gente. Valeria los calló mostrándoles los números. Con más manos podíamos producir 500 unidades en el mismo tiempo que antes hacían 100. El margen individual bajaba, pero el volumen total se disparaba. Estaba liberando su tiempo para lo más importante, conseguir el dinero para el local. Faltaban 3 días para la cita en la notaría. Valeria tenía el 60% del dinero. Le faltaba una cantidad que parecía imposible de conseguir en 72 horas. Don Julián le sugirió pedir un préstamo a un prestamista del barrio, un hombre que cobraba intereses que te quitaban hasta la piel. Valeria es empresaria. No iba a cambiar una cadena por otra. Se sentó en el suelo del local vacío y miró las paredes descascaradas. ¿Qué era lo que tenía valor allí que no estaba viendo? Se dio cuenta de que el local no era solo un espacio para cocinar. Estaba ubicado en una esquina estratégica que el mapa de la nueva constructora de Gutiérrez necesitaba desesperadamente para el acceso de sus camiones de obra. Si ella lograba asegurar el local, no solo tendría un restaurante, tendría el control sobre el proyecto de su enemigo. Fue a ver a un pequeño inversor local, un hombre que odiaba a Gutiérrez por negocios pasados. No le pedí dinero. Le pidió que comprara una participación del 20% del futuro restaurante por el precio exacto de lo que le faltaba para completar el pago. El hombre aceptó, no por amor a las empanadas, sino por la oportunidad de ponerle un obstáculo al gigante Gutiérrez. Valeria finalmente tenía el dinero. El día de la cita en la notaría llegó 15 minutos antes. Gutiérrez entró poco después, con su traje impecable y una sonrisa de suficiencia. Puso su maletín sobre la mesa. «Aquí está el pago total por el edificio», dijo mirando al notario. Valeria sacó sus sobres con efectivo y los cheques certificados. «Aquí está la contraoferta por el derecho de preferencia», dijo ella con voz clara. Gutiérrez se rió. «Esto no es un juego de niños, Valeria. Ese dinero debe ser legal y de una sola fuente». El notario revisó los documentos durante lo que parecía una eternidad. «Todo está en orden, señor Gutiérrez», dijo finalmente el funcionario. «La señorita ha igualado la oferta, y según el contrato vigente, el inmueble pasa a su nombre y al del señor Julián como socios». El rostro de Gutiérrez pasó del rojo al violeta. Golpeó la mesa y salió de la oficina gritando que aquello era una estafa. Valeria salió a la calle y sintió el sol en la cara de una forma distinta. Ya no era una empleada, ya no era una fugitiva del hambre. Era dueña de su propio destino, pero la alegría se endurece poco. Al llegar al local para celebrar con don Julián, encontró la puerta forzada. Adentro, todo estaba destruido. Los hornos habían sido destrozados con mazos. Los sacos de harina estaban cortados y esparcidos por el suelo, y un mensaje pintado en la pared decía: «Esto no se queda así». Don Julián estaba sentado en un rincón, con la cabeza entre las manos. «Nos han arruinado antes de empezar, Valeria. No tenemos dinero para arreglar esto y los contratos de almuerzo empiezan mañana. Tenemos que devolver el dinero y cerrar». Valeria caminó entre los escombros. Sintió la tentación de sentarse y llorar con él. Sus manos, que por fin empezaban a sanar, volvieron a cerrarse en puños. Miró la harina en el suelo. Nieve parecía en medio de un campo de batalla.
«No vamos a cerrar», dijo ella recordando un mazo que los atacantes habían dejado olvidado. «Vamos a usar esto». Don Julián la miró como si estuviera loca. «¿Usar qué? ¡No hay nada!». Valeria señaló los restos de madera y metal. El 80% de lo que necesitamos es voluntad. La gente no viene aquí por los muebles caros, viene por el sabor que nadie más tiene. Vamos a limpiar esto ahora mismo. Esa noche, Valeria no durmió. Llamó a sus repartidores y a las mujeres de la pensión. Les explicaron que no podía pagarles el día, pero que si la ayudaban a reconstruir, sería parte de algo más grande. Todos, incluso el chico que antes intentó robarle, se puso a trabajar. Usaron los restos de las mesas rotas para crear un estilo rústico que hoy en día llamarían industrial, pero que en ese momento era pura necesidad. Pintaron las paredes con cal blanca para cubrir las amenazas. Al amanecer, el local no parecía un restaurante de lujo, pero tenía una energía que el local de Gutiérrez nunca tendría. El aroma a masa horneada empezó a salir por las ventanas rotas que habían cubierto con maderas finas. Los clientes de las oficinas llegaron a la hora acordada. Al ver el local, algunos se detuvieron con duda. Valeria salió a la puerta, con el rostro manchado de hollín y pintura, pero con una sonrisa que no aceptó un no por respuesta. «Pasen», les dijo. «Hoy la casa invita a la primera bebida porque estamos celebrando que los sueños son más duros que el metal». El negocio fue un éxito rotundo ese día, pero la verdadera prueba de fuego estaba por venir. Gutiérrez no era un hombre que aceptara la derrota fácilmente. Había movido sus influencias para que el inspector de sanidad fuera al local esa misma tarde. Sabiendo que con los destrozos y la falta de equipo profesional, sería imposible pasar la inspección. Si el inspector cerraba el local, Valeria perdería la propiedad por incumplimiento de las normativas de seguridad alimentaria. Cuando el inspector, un hombre de cara agria y maletín negro, entró al local, el silencio se apoderó del lugar. Miró las maderas en las ventanas, las mesas remendadas y el suelo de cemento desnudo. Valeria lo vio acercarse a la cocina. Sabía que ese era el momento donde todo lo que había ahorrado, cada gota de sudor y cada decisión basada en la eficiencia, se pondría a prueba frente a la burocracia comprada por el poder. Se acercó al hombre, no con un soborno, sino con un registro detallado de cada proceso de limpieza y la temperatura de cada horno. «Señor inspector», le dijo ella, «puede juzgar la estética de mi local, pero no puede cuestionar la pureza de mi comida». El hombre la miró por encima de sus lentes y empezó a escribir en su libreta roja. El destino de Valeria colgaba de un hilo de tinta negra, mientras el sol empezaba a ocultarse, arrojando sombras largas sobre el suelo que tanto le había costado ganar. El inspector de sanidad caminó por la cocina con una lentitud que resultaba tortuosa. Pasó un dedo enguantado por la superficie de acero inoxidable que Valeria había pulido hasta que sus dedos sangraron. Revisó las etiquetas de los ingredientes, el control de plagas y la temperatura de los refrigeradores. Don Julián observaba desde la barra, apretando un trapo con tanta fuerza que sus nudillos eran blancos. El inspector se detuvo frente a una de las paredes remendadas con madera. Se quedó mirando el parche durante un minuto entero, sin decir nada. Finalmente, cerró su libreta con un golpe seco que resonó en todo el local. «El lugar no cumple con los estándares estéticos que solemos exigir para una licencia de clase A», dijo el hombre con voz monótona. Valeria sintió que el mundo se detenía. «Sin embargo», añadió el inspector, mirándola a los ojos, «nunca vio un registro de trazabilidad tan perfecto en un local tan pequeño. Usted entiende que lo que importa no es la fachada, sino el control del riesgo. El 80% de las enfermedades se evitan con el 20% de las acciones correctas. Limpieza de manos, cadena de frío y orden. Le doy una licencia provisional de 60 días para terminar las reformas estéticas. ¡No me haga arrepentirme!». Cuando el hombre salió, Valeria se dejó caer en una silla. No gritó de alegría, simplemente cerró los ojos y respiró el aire caliente de su propia cocina. Había ganado una batalla, pero la guerra por la supervivencia apenas comenzaba. La noticia de que la ex lavaplatos había vencido a Gutiérrez corrió por el barrio como pólvora.
La gente no venía solo por las empanadas, venía por la curiosidad de ver el lugar que había desafiado al gigante. Pero Valeria sabía que la curiosidad es efímera. Si quería que el restaurante sobreviviera, tenía que aplicar la ley de Pareto a la gestión del dinero de forma radical. Sentó a todo su equipo esa noche. Ahora eran 7 personas. Les habló con total claridad. No vamos a gastar un solo peso en publicidad, ni en uniformes nuevos, ni en carteles brillantes, les dijo. Vamos a invertir el 80% de nuestras ganancias en 2 cosas: la mejor materia prima del mercado y en pagarles a ustedes por encima de la media para que no quieran irse nunca. El resto lo vamos a guardar para comprar el local contiguo antes de que Gutiérrez lo intente de nuevo. Los meses siguientes fueron un ejercicio de disciplina militar. Valeria seguía viviendo en la misma pensión, comiendo lo básico y caminando al trabajo. Mientras otros dueños de negocios, al ver que el dinero entraba, se compraban autos o ropa de marca, ella reinvertía cada centavo. Aprendí que el ahorro no es dejar de gastar, sino saber dónde poner el dinero para que trabaje mientras tú duermes. Se dio cuenta de que el 20% de sus clientes habituales generaban el 80% de sus ingresos estables. A esos clientes los trataron como reyes, no con regalos caros, sino conociendo sus nombres, sus gustos y asegurándose de que su pedido estuviera listo antes de que lo pidieran. Un martes por la tarde, Gutiérrez volvió a aparecer. Esta vez no traía planos ni abogados. Se veía cansado. Se sentó en una de las mesas de madera recuperada y pidió una empanada y un café negro. Valeria misma se lo sirvió. El hombre comió en silencio, observando el flujo constante de gente que entraba y salía. El ambiente era vibrante, lleno de risas y el sonido de los cubiertos contra el barro. He tenido que cerrar el restaurante del centro, confesó Gutiérrez sin mirar a Valeria. Gastos fijos demasiados. El alquiler subió, el personal se robaba la mercancía y los clientes dejaron de venir porque la comida ya no sabía a nada. Gasté una fortuna en marketing y nada funcionó. Valeria se sentó frente a él. Su error fue pensar que el dinero compraba la lealtad, señor Gutiérrez. Usted se enfocó en el 80% de las cosas que no importan: los manteles de seda, las copas de cristal y las luces de diseño, pero se olvidó del 20% que sostiene un negocio: la comida honesta y el respeto por quienes la preparan. Gutiérrez la miró, y por primera vez no hubo desprecio en sus ojos, solo una profunda derrota. Me han embarcado las máquinas. La constructora se retiró del proyecto del estacionamiento porque no pudo conseguir este local. Ha destruido un negocio de millones con una canasta de empanadas. Valeria negoció con la cabeza. Yo no destruí nada. Usted se cayó solo porque su base era de papel. Yo solo me aseguré de que mi base fuera de piedra. Esa noche, Valeria caminó hacia la pensión por última vez. Había comprado una pequeña casa cerca del restaurante para doña Marta y para ella. Pero antes de irse, se detuvo en el callejón donde todo había comenzado. Recordó el frío del agua en sus pies y el peso del delantal sucio. Sacó su vieja libreta de ahorros. Los números ya no eran pequeños, pero lo más importante no era la cifra, sino la libertad que representaban. Había entendido que la riqueza no es tener mucho, sino necesitar poco y controlar lo que genera valor. El restaurante creció y se convirtió en un referente de la ciudad. Pero Valeria nunca cambió su esencia. Delegó la cocina a una de las mujeres de la pensión que había demostrado un talento excepcional. Y ella se dedicó a lo que mejor sabía hacer: la estrategia. Aplicaba la ley de Pareto a todo. Analizaba qué platos no se vendían y los sacaba del menú de inmediato, reduciendo el desperdicio al mínimo. Analizaba qué horas eran muertas y cerraba el local para dar descanso a su gente, descubriendo que un equipo descansado producía el doble en menos tiempo. Años después, un joven ayudante de cocina entró a su oficina. Estaba llorando porque había roto una pila de platos y temía que la despidieran. Valeria se levantó, se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. «No te voy a despedir por unos platos rotos», le dijo con una sonrisa suave.
Los platos son el 80% del ruido de una cocina, pero no son el alma. Dime, ¿qué has aprendido hoy sobre cómo evitar que se rompan mañana? La joven la miró confundida. Valeria le entregó un delantal limpio. El secreto no es trabajar con miedo a perder, sino trabajar con la precisión de quien sabe que cada pequeño esfuerzo bien dirigido puede cambiar una vida entera. Valeria salió al salón del restaurante, que ahora ocupaba toda la esquina. Don Julián, ya muy anciano, tomó el sol en una mesa cerca de la ventana. Ella miró hacia la calle y vio a una vendedora ambulante con una canasta, luchando contra el viento. Salió del local, se acercó a la mujer y le compró toda la mercancía. No para regalarle el dinero, sino para darle el tiempo que necesitaba para pensar. La vida es una sucesión de elecciones. Pasamos la mayor parte del tiempo persiguiendo sombras, gastando energía en detalles que no nos devolverán nada. Pero si logras identificar ese pequeño núcleo de acciones, de ahorros y de personas que realmente mueven tu mundo, entonces deja de ser un pasajero para convertirte en el capitán. Valeria no solo fue dueña de un restaurante, fue dueña de su tiempo, de su paz y de su futuro. Al final del día, cuando las luces se apagaban y el olor a leña y masa horneada todavía flotaba en el aire, Valeria recordaba siempre que la abundancia no vino de un golpe de suerte, sino de la disciplina de decir no a lo irrelevante para poder decirle sí a lo extraordinario. El fuego interno que sentía aquella noche en el callejón seguía vivo, pero ya no quemaba. Ahora iluminaba el camino de todos los que trabajaban con ella. La libertad financiera no es un destino, es una forma de caminar con los ojos bien abiertos. Esta historia termina aquí, pero tu camino apenas comienza si decides mirar tus propias manos y preguntarte qué parte de tu esfuerzo está realmente construyendo tu libertad y qué parte es simplemente agua helada sobre tus pies. La disciplina del ahorro y la inteligencia de la inversión no son herramientas para los que ya tienen dinero, sino el único mapa real para los que están decididos a dejar de ser esclavos del caos. Bueno, mi público bello, espero que les haya gustado el video. Les pido de favor que se suscriban y le den like al video para que les siga apareciendo más contenido del canal y sigan educándose financieramente. Recuerden que el límite está en la mente y estamos hechos para grandes cosas, ¿ok? Chao, chao.